meditando en Juan 1:1 y vemos que se dice que es el evangelio más sencillo y a la vez el más espiritual. El evangelio según San Juan fue escrito por el apóstol Juan. Algunas corrientes teológicas en algún momento dudaron la autoría del apóstol Juan de este evangelio. Sin embargo, ya varias escuelas también han aprobado y han comprobado que verdaderamente el apóstol Juan es el autor del evangelio según San Juan y es el evangelio de los evangelios. Y seguimos meditando en el versículo 1, como nos damos cuenta, el evangelio según San Juan, aunque se dice que es el más sencillo de comprender, a la vez es el más profundo y es el más espiritual. Y por eso no tenemos prisa en ir desmenuzando lo que el apóstol Juan quiso enseñarnos. Recordemos que este evangelio fue escrito para las grandes masas que no conocían del judaísmo, que no eran judíos. Para aquellos que no conocían las leyes del judío, pero que necesitaban de igual forma un Salvador. Dios a través del pueblo de Israel quería a través del pueblo de Israel salvar al mundo entero. Sin embargo, el pueblo de Israel negó, y dice la palabra que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vamos por favor a Juan 1:1, al versículo. En el principio era el verbo. Ya vimos esa primera parte, verbo, que es logos, traducido al español como verbo, pero logos en realidad significa palabra. Y el verbo, vamos ahora a meditar en la segunda parte de este versículo, que es la de en medio, que dice, y el verbo era con Dios. Vamos a meditar, y el verbo era con Dios. Vamos a estar viendo estas dos palabras, era y con. Ya vimos lo que es el verbo y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y al final, en otro miércoles, estaremos meditando en la última parte de este versículo que es y el verbo era Dios. Entonces, en el estudio anterior nos dimos cuenta que verbo con V lo pone el apóstol Juan como un nombre propio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el verbo significa la palabra, así es, vemos el verbo era con Dios. Vamos a ver precisamente esto que está en medio. Y vemos que el verbo significa la palabra de Dios en acción. Y por eso decíamos, ¿verdad? Recordando que verbo, como nos enseñaron, pues el verbo es la acción del enunciado. ¿Cómo vamos a encontrar el verbo en un enunciado? Pues porque nos ponemos cuál es la acción, qué se está realizando, qué se está haciendo. Y el verbo entonces significa que es el logos de Dios, la palabra de Dios en acción. Y hemos demostrado que fue a través de su palabra que Dios creó el mundo. Fue a través de la palabra y fue por medio de Cristo que Dios creó al mundo, que Dios creó todo lo que vemos y que Dios nos creó a nosotros. Vimos también que Jesús es llamado el verbo porque la palabra de Dios se encarnó, o sea, Cristo, el verbo, el logos, se encarnó y no solamente se encarnó, se manifestó a nosotros. Vimos que Jesús entonces como verbo, como logos, la palabra activa de Dios, la palabra diciente de Dios, la palabra que crea, la palabra que transforma, se encarnó y se ha manifestado a nosotros. Pero ahora nos topamos con otra verdad que revela Juan a la mitad de este versículo, y el verbo era con Dios. Entonces, no solo nos dice que el verbo es Jesús, no solo nos está diciendo que el verbo es Jesús, sino ahora nos dice que no solo el verbo es Jesús, sino que el verbo era con Dios. El verbo es Jesús y el verbo era con Dios. Eso es lo que vamos a hablar, y así se titula nuestro tema de hoy: el verbo era con Dios. Ahora vamos a empezar a hacer algunas preguntas para entender esto. ¿Qué significa el verbo era con Dios? La palabra era o el verbo era no denota, en el griego es en, así como lo vemos en la pantalla. Así es el griego en.
En significa era, que significa en español es ser o existir. En el verbo era significa ser o existir, y en el griego se entiende mucho mejor porque es un verbo que inició en el pasado y sigue siendo en el presente. O sea, no quiere decir que era y dejó de ser, ¿me estás entendiendo? Sino que en el principio era con Dios, pero sigue siendo Dios. O es un verbo que inició en la eternidad del pasado, porque Él es eterno, pero para que lo podamos entender, Él era con Dios, es en los trillones, millones de años, ¿verdad? Antes de lo que podamos entender del pasado eterno, es que Él sigue existiendo. Entonces esta palabra era, no es que Jesús dejó de existir o que nada más existió en un tiempo, sino que es un ser que tiene existencia, sigue existiendo. Y esto lo vemos en Juan capítulo 8, y dice: Jesús les dijo a los judíos que estaban cerca de él: de cierto les digo, antes que naciese o fuese Abraham, yo soy. Entonces vemos que Jesús existió y sigue existiendo, o sigue teniendo existencia. Así que bien podemos decir que el verbo existía con Dios. Cuando dice el verbo era con Dios, se pudiera traducir también el verbo existía con Dios. Vamos a seguir adelante. También el significado de en significa pertenecer a una clase en particular. O sea, el verbo existía con Dios, este verbo existir o este verbo era, como se tradujo al español, tiene la peculiaridad de que parte de su significado es que pertenece a una clase en particular. O sea, Jesús es Dios, porque lo dice al final del versículo 1:1 de Juan 1:1. El verbo era Dios, terminando con toda pues, ¿cómo se dice? Comentario de algunas, vamos a ver algunas de las filosofías de ese tiempo que decían que Jesús no era Dios. Sin embargo, quiere decir que Jesús pertenecía a una clase en particular. ¿A qué clase? A la deidad. ¿Sí? Por eso dice Jesús existía con Dios, o el verbo era Dios. En esto también debemos considerar la forma en que Dios se reveló a Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando estaba la zarza en llamas. Sin embargo, desde lejos él ve que la zarza está en llamas y la zarza no se consumía. El fuego consume, el fuego destruye, el fuego deja cualquier cosa que toca en cenizas. Entonces pudiéramos decir que transforma completamente lo que toca. Y esta zarza no se estaba consumiendo, sino que estaba ardiendo. Sin embargo, la zarza seguía pues con todo y sus hojas y sus ramas. Entonces llega Moisés, y tú puedes leer esta historia en Éxodo capítulo 3, desde el 1, Éxodo 1 al 4. Pero exactamente la conversación que tiene Moisés con Dios la vas a encontrar en los capítulos 3 y 4, donde Dios le dice a Moisés: vas a ir a mi pueblo y vas a liberar al pueblo de Israel, porque yo he escuchado su clamor, yo he escuchado que ellos están pidiéndome ayuda en la tierra donde son esclavos en Egipto. Y él pregunta: bueno, ok, yo voy. Después de mucha negociación, porque era tanta la ilegitimidad de Moisés, que constantemente le decía a Dios: no, o sea, la neta, busca otro, yo soy tartamudo, yo no puedo. Y Dios tuvo que lidiar con esa ilegitimidad. Acordémonos que ilegitimidad significa falta de algún requisito para hacer algo legal o legítimo, o alguna persona. Entonces él no se sentía la persona legítima para ir, por eso se sentía ilegítimo. No soy yo la persona adecuada, porque me faltan muchas cualidades, entre ellas poder hablar bien.
Se dice en el libro de Hechos que Moisés era poderoso en palabra en su juventud, que era un hombre poderoso. Quiere decir que él tenía una retórica, que él tenía una plática que las personas querían escuchar. Sin embargo, el estar en el desierto, no sé qué haya pasado, qué trauma haya vivido, quizá el hecho de haber sido desarraigado de lo que él había conocido como su casa, el palacio de Egipto, y después darse cuenta que realmente también ahí era ilegítimo porque no era egipcio, era un hebreo. Y no sé si todas estas crisis en su vida lo dejaron sin ser fluido en el hablar. Entonces él se sentía ilegítimo y le decía a Dios: no, envía otro, por favor, te ruego que envías otro, te lo pido, por favor. Y el Señor le dijo: mira, te voy a mandar a tu, no lo necesitas, pero te voy a mandar a tu hermano Aarón, a tu hermano en la carne, que es mayor que tú, y él hablará por ti. Él será tu profeta, y a través de ti yo haré milagros de tal manera que con un alarde de gloria, porque nuestro Dios es glorioso, vas a liberar al pueblo de Israel. Y cuando Moisés acepta su destino, entonces le pregunta: dime, ¿de parte de quién le digo al pueblo y a los principales de mi pueblo, a los religiosos de mi pueblo y a todos los hebreos, de parte de quién? Y también al rey de Egipto, a Faraón, de parte de quién yo voy. Y entonces Dios le dice, vámonos en Éxodo capítulo 3 versículo 14. El Señor le dice, y respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así le dirás a los hijos de Israel, yo soy. Es el mismo verbo, pero ahora en griego es en, ¿verdad? Yo soy, me envió a vosotros. Entonces nos damos cuenta que es Dios quien le dice, que se revela a Moisés como el que existe en sí mismo. Yo soy el que soy. Y en el griego se utiliza la palabra en, que significa ser o existir. Yo soy el que soy, y siempre tiene referencia a la naturaleza divina. Siempre en, que significa ser o existir, tiene referencia a la naturaleza divina. Y esta palabra, entonces, diga conmigo, expresa la deidad de Dios. No solo expresa la deidad de Dios, sino que expresa su superioridad sobre todo lo creado y sobre todo lo natural, que es temporal. Todo esto que vemos en esta tierra es temporal. Entonces vemos que la palabra en, que se traduce era, que es ser o existir, tiene que ver con la naturaleza divina, pero también significa que esta palabra, que también denotaba una clasificación de una clase en particular, pertenecer a una clase en particular, y en esto estamos hablando de la naturaleza divina, es algo bien impresionante, que esta palabra en también se puede dar el significado de cara a cara. ¿Ok? Era la naturaleza divina, pero esto también significa que estaban cara a cara. Y este significado implica que son, o sea, que estaba el verbo, estaba o era o existía, es cara a cara con Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, eso es en. Pero también este significado nos implica la siguiente connotación: que Jesús y Dios son dos seres distintos que interactúan recíprocamente, así como dice ahí. Son dos seres distintos que interactúan recíprocamente, asumiendo, diga conmigo, una igualdad. Y esto es algo que el mundo, el ser humano quizá no puede entender. En el mundo antiguo era una costumbre que los que estaban en el mismo nivel social se sentaran a comer cara a cara, o se sentaran a comer frente a frente y platicaran así, cara a cara. Es decir,
Son dos personas que hablan el mismo lenguaje y se entienden. Vamos a poner un ejemplo. Podemos decir que tenemos dos abogados. Y esos dos abogados estudiaron lo mismo y a lo mejor están trabajando en el mismo caso. Entonces se sientan cara a cara para discutir y utilizan discutir lo que están viendo, el caso que están llevando y hablan el mismo idioma, así como lo podrían decir dos arquitectos. ¿Me explico? Dos arquitectos que hablan el mismo idioma. Pero definitivamente un arquitecto no podría hablar en los mismos términos que un cantante de ópera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso significa también la definición en que el verbo era con Dios, estamos viendo el verbo era con Dios y estamos viendo ahorita la palabra era y toda la connotación que Juan, el apóstol, al escribir este primer versículo del Evangelio según San Juan, estaba dando esta connotación, porque acuérdate que el griego utiliza palabras muy específicas, pero a la vez muy profundas, que pueden tener varios significados, y todos estos significados los estamos investigando y los estamos averiguando para entender por qué dice y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces el logos, el verbo, definitivamente el verbo logos tiene una existencia. Lo que está diciendo que era con Dios, estaba cara a cara, pertenecían a la misma clase, y dice entonces que el logos tiene una existencia personal consciente. O sea, Jesús, el Cristo, el verbo, la palabra de Dios activa, tiene una persona, es una existencia personal consciente, distinta de Dios, pero inseparable de Él. Por eso podemos entender cuando Jesús dice: yo no hago nada diferente a lo que veo que mi Padre hace. Entonces, Jesús tiene una existencia personal, es consciente, distinta de Dios, pero a la vez inseparable de Él, y no puede estar disasociado de Dios. Está asociado con Dios, está asociado con nuestro Señor. Y esto es lo que denota la palabra en. Por eso es tan importante estudiar cada una de estas palabras. En el principio era el verbo, ya lo vimos, el logos, la palabra activa de Dios, la palabra diciente de Dios. Pero también vemos ahora el verbo era con Dios. Entonces vámonos por favor a Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea el verbo, el logos de Dios, que está en su seno, en el seno del Padre, ¿te das cuenta? Son inseparables. Él, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado a conocer. Así que esta palabra en indica una relación personal que también implica a un mismo nivel. Ni Dios, o sea Jesús no es más, están al mismo nivel. ¿Sí queda esto claro? Así que esto significa que el verbo existía en la comunión, diga conmigo, más estrecha con el Padre. Otra vez, la más estrecha con el Padre. Y también podemos decir que el verbo hallaba supremo deleite en esta relación. Eso significa, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora, ya vimos la palabra era, que en el antiguo es yo soy el que soy, el que existía. De hecho, J. Vernon McGee estaba estudiando a este teólogo contemporáneo. Bueno, él ya partió con el Señor, pero es muy, muy, muy contemporáneo. J. Vernon McGee, en su estudio del libro de Juan, él tiene un compendio. Yo les recomiendo que busquen en el internet J. Vernon McGee o se me fue cómo se llama este programa, pero él explica que la palabra verbo o logos tiene que ver con el tetragrama, que es YHW, que es Yahvé o Jehová, que tiene que ver con que Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Esto es impresionante, porque nada más con Juan 1:1 pudiéramos, si tú estás tomando nota,
y si tú estás poniendo atención y te encuentras a un testigo de Jehová, pudieras llevarlo al griego y le puedes con esto quitar completamente la falsa doctrina que ellos llevan, que Jesús es un ser creado. Entonces Jesús ya existía, él mismo lo dice, y también aparece en la Biblia de los testigos de Jehová. Así que la palabra, ya hemos estudiado la palabra en, que se traduce en el español era. Ahora vámonos con el verbo era. ¿Cuál palabra sigue? Con. Ahora vamos a ver qué está tratando de decir el apóstol Juan con la palabra con, que en el griego es pros, y sugiere la idea en compañía con. O sea, el verbo existía en sí mismo, en mismo nivel, en la misma categoría, con una identidad propia. Sin embargo, es una persona consciente, separada del Padre, viéndolo cara a cara, pero no puede estar separado de Él, no puede coexistir separado de Él. Este es Jesús, y ahora vemos que sugiere la idea de que el verbo era con Dios o en compañía con Dios. Así que vemos que desde el principio el verbo tenía una estrecha compañía con el Padre. Vámonos por favor a Juan 1:2. Todavía no llegamos a ese versículo, pero vamos a leerlo porque tiene que ver con este. Este era el principio, es la misma palabra con, que significa en compañía con, ¿sí? Era con Dios. Muchísimas gracias. Ahora, otra pregunta: ¿por qué dice que el verbo era con Dios? ¿Por qué lo dice Juan en ese tiempo? Todo lo que él escribe tiene un porqué y un para qué. Y acordémonos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no podía dejar ningún hueco para falsas especulaciones o falsas doctrinas. Entonces esto se hace, y lo hace Juan el apóstol, para darnos a entender que se hace una distinción entre el verbo y Dios. En el principio era el verbo, y ahora nos dice, y el verbo era con Dios, estaba cara a cara, hablaban el mismo idioma, lo mismo. Y no es la distinción, como nuevamente repito, que hacen los testigos de Jehová, que relegan a Jesucristo como alguien ajeno al Padre. Y como ya lo dijimos en el estudio anterior, en el principio era el verbo, el logos, haciendo al Hijo de la misma naturaleza del Padre, pero diferente al Padre, o mejor dicho, otra persona, pero igual al Padre. Espero que esto se entienda. Mire, muchas veces para dar a conocer o a entender la Trinidad, a mí me lo explicaron con la molécula del H2O, ¿verdad? Es la misma molécula, pero cuando esa molécula está muy así, una molécula por aquí y otra por allá y otra por allá, es vapor. Pero sigue siendo la misma molécula a pesar de que está en un estado diferente, es gaseoso. Y esa molécula, cuando está un poquito más junta, ¿verdad? Entonces es agua y es líquido, pero sigue siendo H2O, la misma molécula. Y podemos tener esa misma molécula en estado sólido, que es cuando las moléculas están tan juntitas que así están todas pegadas. Esa es el hielo. Son tres estados diferentes. Es muy burda esta comparación, porque obviamente Dios no lo podemos comparar de esta manera, pero para que me puedas comprender. Entonces el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, pero diferente al Padre, o mejor dicho, otra persona, pero igual al Padre. Entonces el verbo tiene personalidad propia, y eso es lo que quería dejar en claro el apóstol Juan. El verbo, en el principio era el verbo, su personalidad. El verbo era con Dios, misma categoría, misma clase de persona. Y al definir la naturaleza del verbo, Juan no sugiere en ningún momento inferioridad, sino que señala su absoluta deidad. Y para eso tendríamos que terminar de leer el versículo 1 que dice: y el verbo era Dios.
que todavía no llegamos ahí, vamos a ver la semana que entra. Pero al mismo tiempo, el por qué tiene que ver también con el hecho de que Cristo ya preexistía. Y esta verdad ya la había declarado Juan el Bautista. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 15, por favor. Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista, o sea, el tocayo de Juan el apóstol. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque Jesús nació después, 6 meses después de Juan el Bautista, eran también primos. El que viene después de mí es, exacto, preexistía, es antes de mí. ¿Cómo es que Juan el Bautista lo pudo entender? Dice, porque él era primero que yo. Qué juego de palabras, ¿verdad? Este es de que dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pudo? Acuérdese que se dice, y el mismo Jesús exalta a Juan el Bautista diciendo que como él no ha habido otro profeta jamás. Entonces, él pudo comprender que aquel que viene detrás de mí, o sea, que nació después de que mí, pero es antes que yo, porque ya preexistía. Él, yo no soy digno ni siquiera de atar sus sandalias encorvado. También Jesús mismo declara esta verdad de sí mismo. Vámonos a Juan 8, del 57 al 58, y aquí vemos a los mismos judíos, los que habíamos hecho alarde hace unos minutos. Vemos que estos mismos judíos le dijeron a Jesús: aún no tienes ni 50 años. Recordemos que Jesús empezó su ministerio alrededor de los 30. Dice: ¿y has visto a Abraham? Y entonces Jesús les dice: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto también lo vemos en el capítulo 17, si fueran tan amables, vamos al capítulo 17, versículo 5, y después nos saltamos al versículo 24. Igualmente, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Acuérdense que estaban cara a cara. En aquella gloria que tuve contigo antes, ¿qué dice ahí? Que el mundo existiera, que el mundo fuese. Entonces el mismo Jesús demuestra que Él existió antes de Abraham y antes de que el mundo fuese. Vámonos y nos saltamos al versículo 24 de Juan 17. Padre, aquellos que me has dado. Ay, ¿cómo lloré cuando leí esto? ¿Tú eres de Él? Yo soy suya. Y cuánto amor tiene Jesús por nosotros, que dice: Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es impresionante, como el Señor mismo no esconde el hecho de que Él preexistía y estaba cara a cara. Por eso era muy importante para el apóstol Juan mostrar en ese tiempo y también en este tiempo, porque acuérdese que el Evangelio según San Juan fue escrito para aquellos nuevos creyentes, y porque ya los testigos presenciales del ministerio, de todo lo que Jesús había hecho, de los grandes milagros que Jesús había hecho, todos aquellos que habían vivido y que habían palpado el ministerio de Jesús estaban muriendo. De hecho, el último apóstol en fallecer fue Juan. Entonces él estaba preocupado. Por eso es muy importante el año en que se escribió. Se dice que el Evangelio según San Juan, que estamos leyendo, y el Apocalipsis y las 3 epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, fueron escritas en los últimos 10 años de la vida del apóstol Juan. Entonces podríamos decir que fue alrededor del año 100 después de Cristo. Entonces, no solo Juan escribe esto, sino que Juan declara que Jesús es la misma esencia
de Dios Padre. ¿Y esto por qué? Declara esta verdad para combatir las herejías de su tiempo, que señalaban que Jesús no tenía identidad ni persona propia. Juan entonces declara que Jesús es la misma esencia de Dios Padre. Y era muy importante que esto quedara muy claro empezando su evangelio, porque él dijo, yo creo que él pensaba, ¿verdad? Que él pensaba, quien lea este primer versículo, si es cristiano va a seguir leyendo. Si es de las otras corrientes, va a cerrar el evangelio, no va a querer leer. Pero si lo cierra sin entender por qué, porque acuérdate que Juan nos presenta, y esto lo vimos en la introducción a este evangelio, que Juan nos presenta a Jesús hombre. Vemos a un Jesús en Juan capítulo 4, cuando tiene un encuentro con la samaritana y se ve a un hombre cansado. Dice que Jesús, cansado del camino. ¿Qué más humano que el cansancio que un ser humano puede sentir al caminar después de tantos kilómetros, ¿verdad? Entonces Jesús, cansado del camino, tuvo sed. Eso también es muy humano, pero también presenta al Jesús que es Dios, y lo presenta desde el primer versículo. Entonces Juan declara que Jesús es la misma esencia de Dios Padre. Ahora, siguiente pregunta: ¿cómo es que el verbo era con Dios? Después de disertar los puntos anteriores, podemos pasar al cómo. ¿Cómo es que el verbo era con Dios? Simplemente el verbo, como ya lo dijimos, interactuaba con Dios cara a cara desde el principio de la creación. Y por eso es que se ve en el libro de Génesis, cuando Dios habla al cielo y dice: produzca, ¿verdad?, aves de toda clase, de todo tipo. Le habla al mar: produzca el mar seres marinos y de toda clase, moluscos, mamíferos, peces con escamas, sin escamas, produzcan. Pero cuando hizo al hombre, se habló a sí mismo y dijo, estaban cara a cara: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, por eso cuando le habla a la samaritana en Juan capítulo 4, es impresionante la revelación que le da una mujer que era una mujer de todos y de nadie, y le dice: es que la hora viene, y ahora es esa hora en que Dios, que es espíritu, buscará a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Entonces, sí, esto es impresionante. Entonces el verbo interactuaba con Dios cara a cara, y lo vemos en Génesis 1:26, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos. Ahí está interactuando cara a cara, y por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Está haciendo alusión de que desde el principio de la creación hay tres principios, pero no voy a hablar de eso. La cosa es que vamos al principio de Génesis, al principio de la creación. Vemos que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya Dios había creado a las bestias, a las aves de los cielos, a las bestias del campo y aún las del mar. Bueno, pues, ¿qué resultados se esperan de enseñarnos que el verbo era con Dios? ¿Qué resultado estaba esperando Juan? No era solo para darnos una información académica, que en ese tiempo, cuando un griego cristiano leía esto, ¿no?, por todo lo que ya vimos, ¿no?, los nombres que no le quieres poner a tus hijos, de Platón, Heráclito y todos ellos, que en ese tiempo eran grandes pensadores, ¿verdad?, y que ya habían dejado un sustento de lo que significaba el logos. Bueno, si lo vemos por la cultura griega, pero si lo vemos en la cultura judía, vemos que Jesús tiene que ver con el gran yo soy. Amén. El yo soy el que soy. Amén. No solo era para darnos información académica de quién era Cristo, sino para entender quién era ese ser que se había encarnado. Cristo se había encarnado. Entonces estaba explicándole a la gente que no tiene un contexto judío
que Cristo, nuestro Salvador, el Mesías, el Redentor, el que vino a salvar al pecador y llevarlo al cielo, se había encarnado. Eso era muy importante que lo supiera. Entonces, parte de los resultados era revelarnos que Jesús es la misma esencia del Padre, pero que también es un ser diferente u otra persona de la misma esencia. Aún el día de hoy, escuchen, por eso es muy importante que no te duermas y que aunque te estoy dando mucha información que es académica, es importante y es importante que lo escribas, porque todos nosotros tenemos en algún momento alguna relación con personas que creen en estas doctrinas erradas. En la semana para mí ha sido una bendición. He disfrutado y me he cansado, pero he disfrutado mucho estar con mis papás. Es una bendición tener a los papás. Y si tú tienes a ambos, a tus padres vivos, disfrútalos. No pelees con ellos, trata de entenderlos, sé empático con ellos. La verdad es que doy testimonio de que hace 2 semanas inició mi mamá un proceso muy delicado donde yo la veíamos tan mal que yo decía: Señor, si tú piensas llevártela, por favor prepara nuestros corazones. No me interesa nada más que ella esté bien. Y hoy estoy viendo que mi mamá se está recuperando. Le doy la gloria al Señor por eso, le doy gracias a Dios por eso. Porque mami siempre ha dirigido la oración los lunes de 8:30 a 10, y van 2 semanas que no ha podido, simplemente ha sido más allá de sus fuerzas. Y estaba comentando esto porque al salir a tirar la basura me encuentro a un amigo con el que jugábamos de niños y me ve y me dice: Almita, y me abraza y empieza a llorar. Me dice: tengo tanto que contarte. Y me dice: pásate. Le digo: es que tengo a mis papás, no los quiero dejar solos, mejor tú vente. Y vente y pásate. Y ahí estuvimos. Le dije: mira, mi papá no oye, tú platícame. Ahí estaba mi mami. Y él me cuenta que ha estado yendo a una congregación de los Testigos de Jehová. Entonces, antes de atacar cualquier doctrina, necesitamos nosotros estar conscientes de lo que creemos y por qué creemos en lo que creemos. Está bien que tú seas cristiano, pero ¿por qué eres cristiano? Está bien que tú te digas que eres cristiano, pero tú tienes que saber por qué sigues a Cristo y por qué estás tan seguro que Jesús es Dios. Porque aún el día de hoy tenemos doctrinas como la de los Testigos de Jehová que tratan de decir que Jesús es solo una emancipación del Padre, como si fuera un ser creado. Juan nos enseña que no es un ser creado, sino que ha existido siempre, diga conmigo, siempre, con el Padre. Así es, siempre ha existido, siempre con el Padre. Otra herejía que combatía Juan en aquella época es que se decía que Jesús fue un ser creado, y eso es lo que él estaba combatiendo. Él estaba diciendo: no es así, Jesús no fue creado, Jesús se hizo hombre, se encarnó. El Dios eterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hizo el cielo, la tierra, y que nos hizo a nosotros los seres humanos a su imagen y a su semejanza, Él se encarnó. Y había otro grupo hereje que se llamaban los arrianos, que consideraban a Jesús inferior a Dios. Entonces, con el primer versículo de Juan estaba destruyendo esta doctrina. Jesús no es inferior a Dios, Jesús era Dios. Y el era, estamos entendiendo, es que existe y sigue existiendo. También con esta declaración se estaba combatiendo a los sabelianos, que negaban cualquier distinción entre la Trinidad. Lo que decían los sabelianos, y hay personas que así creen, que decían que Dios es uno y a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y otras veces se manifiesta como el Espíritu Santo. Entonces, con esta primera declaración: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, estaba destruyendo esas doctrinas, porque está presentando al Verbo separado, con una personalidad propia, pero dependiente total y completamente del Padre. También estos sabelianos dicen o decían que el Padre y el Espíritu Santo habían sufrido en la cruz.
lo cual no es así. Jesús dice: de mi propia voluntad entrego mi vida para después volverla a tomar. Y él mismo en el Getsemaní le ora al Padre y le dice: Padre, quisiese que pasase de mí esta copa. Eso es muy humano, muy humano. Entonces Juan el apóstol presenta a un Jesús muy humano, pero también a un Jesús que es completamente divino, que es Dios. Había otros dos grupos que eran los socinianos y los unitarios. Los unitarios, todavía he oído de iglesias unitarias que se reúnen en la Ciudad de México. Y aquí ellos dicen que Jesús era tan solo hombre, perfecto, pero hombre. Ajá. Entonces también esto está, porque al final dice: y el verbo era Dios. Conclusión. Vamos a concluir. Yo sé que es mucha información. Bueno, yo sí la sentí así como que ok. Y nada más estamos viendo: el verbo era con Dios. Cuando vimos el verbo era Dios, vimos el logos, lo vimos como verbo y como logos. ¿Se acuerdan? Me aventé toda una predicación que era el verbo, y toda una predicación el logos, la palabra diciente de Dios, ¿no? Y como en el Antiguo Testamento se decía en los escritos que se habían hecho del hebreo, los judíos perdieron su idioma natal, el hebreo, y solo hablaban arameo. Entonces cuando se reescribió el Antiguo Testamento del hebreo al arameo, no podían decir: y Moisés sacó al pueblo para encontrarse con Dios, sino que sacó al pueblo para encontrarse con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de arché? La palabra arché en el principio. Arché también significa principado. O sea, Juan le está diciendo al pueblo que le está escuchando su obra, el evangelio, les está diciendo: en el arché, en el principio, Jesús tiene el principado. ¿Y se acuerdan de Isaías cuando él profetiza: y Emmanuel, y será Dios con nosotros, y la Virgen dará a luz, y será el principado sobre su hombro? O sea, está haciendo alusión a todas esas profecías que se han cumplido de Jesús. En algún momento me aprendí cuántas son en número las profecías que Jesús cumplió, pero créanme, son muchas. Jesús cumplió todas las profecías acerca de él, todas. Aún Miqueas, que dice que llegará el Redentor montado en un pollino, en un hijo de asna, o sea, en un burrito. Eso fue lo que hizo que un rabino se convirtiera al cristianismo, porque alguien le regaló un Nuevo Testamento y él le dijo: no, yo sigo esperando al Mesías. Y esta mujer le dijo: te entrego este Nuevo Testamento, léelo con un corazón abierto y te encontrarás con el Mesías. Y si no lo lees con un corazón abierto, por lo menos léelo, y es Dios quien te va a demostrar quién es tu Mesías. Y entonces él empezó a leerlo, y cuando llega el momento de la entrada triunfal a Jerusalén, donde la gente empezó a poner palmas, y él venía sentado sobre ese pollino, hijo de asna, sobre ese burrito, y él empieza, su corazón empezó a palpitar, y fue a preguntarle a todos los rabinos: pero ¿cómo es que vendrá el Mesías en un burro? Y los rabinos le decían: no, pues es un lenguaje figurado. Es un lenguaje figurado de tal manera que puede ser un cohete espacial, y ese será el burro que lo traiga. Y entonces dice: no, él cumplió, empezó a escribir, a escudriñar. Mira, todas las personas que han leído la Biblia para criticarla se han encontrado con el Dios de la Biblia, y la mayoría de ellas se han convertido. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Un abogado que ya falleció, ateo de hueso colorado, que empezó a buscar en la Biblia las fallas para demostrar que Jesús era un embustero.
y escribió, evidencia que exige un veredicto, porque él empezó a ver y a discernir cómo es que Jesús cumplió con cada una de las profecías. Y se fue, viajó hasta Tierra Santa para hacer todas sus investigaciones, y se encontró con el Dios de la Biblia y murió siendo cristiano. Aleluya. Entonces también podemos concluir que el significado del verbo era con Dios implica la existencia del verbo desde antes de la fundación del mundo. También el vocablo era, o en el griego en, implica que Cristo estaba relacionado con el Padre cara a cara como un igual. Y el vocablo con viene del griego pros, que sugiere la idea de una compañía estrecha con el Padre. Una compañía muy estrecha que nosotros no comprendemos. ¿Por qué se nos dice que el verbo era con Dios? Bueno, se nos dice para darnos la distinción entre el verbo y Dios el Padre. Por eso se dice el verbo era con Dios. Es verbo en distinción con el Padre. Una distinción en la cual el verbo tiene personalidad propia, y no en sentido de que el verbo es inferior al Padre, como lo tratan de decir doctrinas como la de los testigos de Jehová. En cuanto a cómo el verbo era con Dios o tenía compañía con Dios, podemos entender el hecho de que estas dos personas interactuaban como iguales, y lo vemos en varias partes de las Escrituras, y lo vimos en referencia a Génesis 1, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, los resultados de enseñar esto eran entender impresionantemente quién se había encarnado. ¿Quién? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Estaba cara a cara con Dios, y Él es el verbo, Él es la palabra diciente y activa de Dios. También acuérdense que todo esto fue escrito para combatir que Jesús fue un ser creado, como también lo enseñan otras doctrinas. También quería combatir que Jesús era inferior a Dios. No es cierto. Jesús es Dios y es la segunda persona de la Trinidad. También tenía Juan que combatir la negación de la Trinidad. En la Trinidad los tres es uno. Por eso sí, no va en contra de cuando dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También quería combatir la idea de que Jesús era un mero hombre, aunque perfecto, pero hombre. Y nos damos cuenta que Juan entonces en estos dos enunciados que hemos hablado desde que iniciamos Juan 1:1, nos damos cuenta que Jesús es Dios, Jesús es el verbo, Jesús es el logos, Jesús es la palabra diciente de Dios. Y si tú tienes a Jesús, hay un cambio que solamente Él puede hacer en tu interior. Si tienes tantita fe, si hoy puedes salir de aquí diciendo: yo creo que Jesús es Dios, y también creo que se encarnó, y creo que puede cambiar mi vida, ciertamente la palabra diciente de Dios cambiará tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie. Algo que me impresiona de parte de Dios, de parte de Jesús, es que le dice al Padre, porque acuérdate, siempre hablaba con su Padre, porque son diferentes, pero cara a cara. No puede uno sin el otro. Y aquí es donde vemos la Trinidad. Y llegará el momento quizá que podamos entender la Trinidad y cómo la palabra de Dios nos habla en cómo nos podemos relacionar con la Trinidad. Por ejemplo, el mismo Jesús nos enseña, dice que cerrando la puerta en un lugar privado, habla tu Padre que está en los cielos. Entonces Jesús nos dice cómo nos podemos relacionar con Dios Padre, a solas. Y Él nos dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. Entonces a Jesús nos relacionamos con Él cuando estamos reunidos, la iglesia. Por eso le cantamos a Jesús, le hablamos a Jesús, porque 2 o 3 nos relacionamos con Jesús. Y con el Espíritu Santo nos dice que hablamos en otras lenguas. Nuestra mente queda sin edificación porque no entendemos las lenguas, pero nuestro espíritu significa, y le hablamos al Espíritu Santo.
Entonces hay maneras de relacionarnos con la Trinidad, y es importante que nos relacionemos con cada una de las tres personas de la Trinidad. Diferente entre ellos, pero son uno. Algo que no podemos entender más que viendo nuestro interior. Tú tienes un espíritu, y en tu espíritu hay intuición, conciencia. ¿Y cuál es la tercera? Intuición, conciencia y comunión. El espíritu es lo único que cuando tú oras, tu espíritu está teniendo comunión con la Trinidad, como sea que estés orando, sea a solas, en grupo o en lenguas, pero estás comunicándote con Dios. Tu espíritu está teniendo comunión. Diga conmigo, comunión. En tu alma están tus recuerdos, tus emociones, tu voluntad. Y lo que necesitamos es que nuestro espíritu se alinee a la voluntad del Espíritu de Dios. Mi alma y mi voluntad se alinee a Él, de tal manera que es ahí donde podemos empezar a tener una restauración o renovación de nuestra mente. ¿Cuándo? Cuando nosotros, que somos seres tripartitos, pero soy la misma persona. ¿Te das cuenta? Como el agua, H2O, gaseoso, líquido, sólido, misma molécula. Podemos más o menos comprender entonces que aunque yo estoy aquí, mi cuerpo está en Sensodep, en Coyoacán, Ciudad de México, yo puedo estar orando por alguien. Por ejemplo, ya van varias semanas que nos visita a través de la sala de Zoom mi prima, que es misionera en las Filipinas. Ella se llama Sofía. No sé si esté por ahí para que podamos conocerla y saludarla, pero Sofía es mi prima. Su cuerpo está en las Filipinas, y cuando adora a Dios con nosotros, está aquí. Eso es impresionante, ¿no? A lo mejor no prende su cámara porque ya para ella es de madrugada. Ahí está mi prima preciosa. Y hace mucho calor en las Filipinas. Te amo, Sofía. Gracias por estar en espíritu, y tu alma también está gozándose con nosotros. Te amo. Gracias a Dios por tu vida. Si alguno quiere bendecirla, ella trabaja de tiempo completo y vive por fe. Acérquese a nosotros y le haremos llegar esa bendición. Está construyendo su casa, para que sepan. Está en esa posición, y bueno, pues que el Señor pueda bendecirte. No podemos oírte, Sofi, pero te vemos y te amamos y oramos por ti. Y bueno, entonces hoy podemos entender que estas frases que Juan decía, que Juan escribió: en el principio era el verbo era, ya vimos qué significa era, existir y seguir existiendo hasta la eternidad, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Y con significa cara a cara y en compañía con, amén, sin estar desligado del Padre. Señor Jesús, gracias por revelarte a esta tierra. Gracias por haberte encarnado. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por dejarnos ver a través del estudio de tu palabra, palabra por palabra, de Juan 1:1, quién eres tú. Oh Señor, el estudio del libro de Hebreos nos dejó atónitos acerca de tu deidad y acerca de tu superioridad en cuanto a los ángeles, la ley, el sacerdocio, el tabernáculo y todo lo que se enseñaba en la religión judía como una realidad. Todo apuntó a ti, y tú te encarnaste. Y hoy que empezamos a leer el libro el Evangelio según San Juan, oh Señor, gracias. Ahora te pido, te ruego que te reveles cada día más a nuestras vidas, que separados de ti nada podemos hacer, que tú viniste para que nosotros podamos llevar mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Gracias porque al abrir la puerta de nuestro corazón, tú vienes a ser parte ya de nuestra vida, y no podemos negar tu existencia en nosotros. Gracias por revelarte.
Y hoy quiero hablarle a las personas que nos visitan por primera o segunda vez en este lugar. Quizá tú habías oído de Jesús como el Cristo, el Salvador. Hoy Jesucristo se presenta a nosotros como la palabra diciente de Dios, como el Logos, el Verbo, pero también se presenta como aquel que es igual a Dios, pero que no es inferior a Él. Y este Jesús quiere vivir en tu corazón. Y yo quiero decirte que si en algún momento tú recibiste a Jesús, pero dejaste de seguir sus mandatos, es tiempo de que hoy tú puedas volver a encontrarte con Él y entregar tu vida al Señor. Y si nunca le has dado tu vida al Señor, es tiempo de que le digas: Señor, aquí estoy. Y para ayudarte a hacer esto tenemos a una pareja preciosa que está aquí, es Pedro y Liz, y ellos tienen ese letrero para que sepas quiénes son. Acércate al final con ellos, por favor. Nosotros tenemos grupos pequeños donde te pastoreamos a través de estos grupos pequeños que vamos a iniciar el 5 de septiembre, Extramuros. Si tú todavía no perteneces a un Extramuros, acércate también de igual manera con Pedro y Liz, y ellos harán su mejor esfuerzo de ponerte en el mejor de los grupos que sea para tu condición de vida. Amén. Bueno, vamos a orar. Y lo digo así porque hay grupos de jóvenes, casados, solteros adultos, en fin. Entonces ellos te van a indicar qué grupos es el mejor para ti. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Hoy queremos adorar a Jesús. Hoy queremos que nuestro espíritu tenga comunión contigo. Gracias. Oh Todopoderoso, Santo, 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 nos rendimos ante ti. Cautiva nuestro corazón, que siendo humanos y siendo tan imperfectos, hayas venido y nos hayas salvado. Gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por comprarnos. Gracias por redimirnos. Hoy, Señor, te damos la gloria y te agradecemos tu inmenso amor por nosotros, que aunque hemos caído una y otra vez, aunque te hemos fallado tantas veces, tú sigues extendiendo tu mano de poder para salvarnos. Tú sigues perdonándonos. No hay palabras que puedan agradecer tu bondad. Te amamos. Te amo, Señor. Puedes decírselo, dile: te amo. Ahí donde estás, díselo. Imagínate que estás viéndolo cara a cara, frente a frente, porque te hizo a su imagen y a su semejanza, para que puedas tú, para que pueda yo, para que podamos todos subir ante el trono de la gracia y presentarnos cubiertos, bañados por su sangre derramada en la cruz, justificados ante el Padre, y poderlo mirar y decir: te amo. Velo en tu fe, velo en tu imaginación, y por fe dile: te amo. Gracias por amarme. Gracias por decirle al Padre que aquellos que el Padre te dio, quieres que estemos contigo. Gracias porque tú estás con nosotros. Lo has prometido todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Puedes aplaudirle al Señor, puedes darle las gracias con las palmas, puedes decirle: gracias, Dios. Gracias.